Gracias, presidenta. Gracias, conseller. Gracias al equipo de su departamento y a las entidades presentes en esta sesión de hoy. Usted decía que todo ajuste duele y que este no es el presupuesto que a usted le gustaría presentar. Yo estoy firmemente convencido, y se lo digo sin ningún rasgo de ironía, de que es así. Yo estoy convencido que usted tiene sólidos principios morales. Pero desgraciadamente en este presupuesto han triunfado los principios contables. Y han triunfado los principios contables en un momento de extrema dureza para probablemente millones de catalanes. ¿Por qué Ciutadans ha presentado una enmienda a la totalidad de estas cuentas, de las cuentas de su departamento? Pues porque desgraciadamente, quiero subrayar, desgraciadamente, evidencian la insensibilidad política de un gobierno que ha optado por asumir, digamos, de una forma bastante indolente, por asumir las responsabilidades morales y sociales a la hora de diseñar unos presupuestos que centran su consolidación fiscal, una necesaria consolidación fiscal, todo se ha dicho, exclusivamente en los recortes del gasto y no en el incremento de los ingresos. ¿Es inevitable esta opción? No, no es inevitable. Hay algunos que lo venden como inevitable. Hay una cierta inercia, amplificada por cierto coro mediático, de que los recortes son la única alternativa a la hora de consolidar las cuentas públicas de nuestra comunidad. Pero no es así. No es así. Le pondré ejemplos que refutan su opción. Estados Unidos. ¿Cómo ha equilibrado sus cuentas públicas? Reduciendo en un 65% el gasto y incrementando un 35% los ingresos vía incrementos fiscales. Señor David Cameron, que no es sospechoso de ser un ultracomunista, un 80% del gasto más un 20% de ingresos. Thatcher, tampoco creo una neocom con meme final, pues lo hizo con un 50% de disminución del gasto y un 50% de incremento de los ingresos. Dios mío, ni siquiera son ustedes unos buenos alumnos de la señora Thatcher. ¿Cómo lo hace el señor Artur Mas? Pues más chulo que nadie. Un 100% de reducción del gasto, con un 0% de ingresos, pero no. Es que ni eso, porque como tenemos que dar lecciones, yo creo que alguien se está ganando una cátedra en alguna universidad neocon, con N final, no neoliberal, neocon, en Estados Unidos, ha hecho algo que es formidable en época de recesión y contracción de los ingresos públicos, que es renunciar a ingresos públicos. Yo creo que va a merecer estudio esto, ustedes abriendo son como un rompehielos, no sé si es una barca esta pequeñita, a vela, pero son un rompehielos en un ártico de las novedades a la hora de cuadrar unos presupuestos públicos, que es que no solo no aumentan los ingresos, sino que además los disminuyen. Yo siempre me fascinó el cambio del nombre de su departamento. Bienestar y familia. Pero lo entendí. Se me abrió la luz el otro día. Estaba y dije, ya lo entiendo. Es la familia, pero la suya. Por eso le quitaron el plural. Es la suya. Y por eso ustedes disminuyeron un impuesto, un tramito de un impuesto, no el impuesto, ustedes son expertos en el marketing político, de comunicación. Ustedes suprimieron un tramo de un impuesto que pagaban 500 familias en Cataluña y que significaba no los 50 millones de euros que dijo el conseller, no, eran muchos más. Como mínimo entre 150 para arriba. 150 millones de euros que, por cierto, hubiera significado que ustedes no hubieran tenido que reducir ni un solo euro en su consejería. Pero claro, es que la familia hay que cuidarla, la suya, o la suya política. Y claro, antes comentamos por aquí los incumplimientos estaba enumerando el compañero de Esquerra los incumplimientos del programa, pero es muy fácil, es que ustedes no cumplen nada, nada menos una cosa, menos esa, la de la familia. Que a la familia hay que cuidarla, a la suya. Pero ¿sabe lo que pasa? Es que aquí la mayoría de partidos políticos estamos para cuidar las familias del conjunto de ciudadanos de Cataluña. No solo 500, sino muchas más, millones.
Entonces, cuando ustedes han combinado recortes indiscriminados en los servicios públicos con una inmoral supresión de impuestos, no queda por menos que presentar una enmienda a la totalidad, por moral o ética, depende si uno es laico o es creyente, ¿eh? Pero nosotros por eso la presentamos, porque ustedes son expertos en enmascarar con la retórica la evidencia. Ustedes dicen una cosa y hacen la contraria. También en eso son expertos. Ustedes dicen que tienen unos objetivos y los cumplen. Reconducir las cuentas de la Generalitat, garantizar la sostenibilidad. Yo siempre digo la viabilidad. Esa sostenibilidad es un palabra que últimamente estamos usando mucho, pero viabilidad es como más normal, ¿no? Del estado de bienestar y reducir un 30% del déficit. Pero la pregunta es ¿cómo? Ya lo sabemos. Haciendo pagar al conjunto de la sociedad y especialmente a los más desfavorecidos, que son aquellos que en un momento de crisis económica más necesitan de las ayudas sociales, el coste, la mochila del cumplimiento del déficit y del ajuste de los presupuestos. Ustedes también tienen unos principios: austeridad, prioridad del gasto social, credibilidad y corresponsabilidad. Simplemente estos principios, como decían los hermanos Marx, se cambian, y se cambian al minuto siguiente, porque ustedes no son austeros. Porque si usted se cree que racionalizar las estructuras de su departamento es suprimir 14 altos cargos, parece que usted no nos tiene mucha consideración intelectual. La racionalización de las estructuras es otra, que es lo que pide, entre otras cosas, la plataforma. O lo que pide una asesora del señor Mas en Bienestar Social, que está radicalmente en contra de su presupuesto y que decía que a lo mejor había que optar por una racionalización, una ventanilla única, por ejemplo, ahora de las prestaciones sociales, que eliminase la grasa de la burocracia, pero ustedes no van por ahí. Cuando nos dicen la prioridad de gasto social es lo contrario, pero ¿cómo van a priorizar gasto social cuando está usted recortando gasto social? Pero, en serio, no nos tenga en poca consideración intelectual. ¿Credibilidad? No, ninguna. Ustedes no tienen legitimidad para presentar unos presupuestos después de renunciar a ingresos fiscales. No tienen ninguna. La tendrán en algún corifeo mediático, pero socialmente no tienen ninguna. Como mínimo no la tienen para ese subgrupo o grupo parlamentario, Ciudadanos. Ustedes hablan de otro principio, corresponsabilidad. ¿Corresponsabilidad, dicen? ¿Corresponsabilidad es cargar el 95% o más del esfuerzo a la hora de recortar gasto público en los más desfavorecidos? ¿Centrar la mayoría de los recortes en este presupuesto en sanidad, educación y bienestar? Porque ustedes no nos harán creer que este 70% que se sacaron de la manga justo cuando presentaron el anteproyecto de presupuestos como cifra mágica, no, pasamos del 67% de gastos consolidados en bienestar, en salud y en educación, pasamos un 70%. Pero por favor hagan ustedes bien las cuentas, ¿eh? Porque el asesor de comunicación que se las hizo creo que no cuadró bien los números. Y hay un principio. Estamos hablando de un porcentaje sobre cuánto, sobre un gasto real que disminuye cuánto. Por favor, respeto intelectual. Es imposible que ustedes cumplan las prioridades que nos marcan en este formidable PowerPoint, que yo le agradezco que nos haya pasado, cuando ustedes gastan menos recursos. O sea, cuando hay más demanda social, ustedes destinan menos recursos. Pero cuando uno tiene esta ecuación de más demanda social y menos recursos públicos, el resultante es más riesgo de exclusión social. Ese es el resultante de esta operación matemática. Oímos frecuentemente en este Parlamento una palabra, un concepto que es el riesgo de fractura social, generalmente asociado a cosas que no la provocan. Pero la verdadera fractura social que se puede provocar en esta sociedad es que cuando está avanzando a pasos agigantados la pobreza en nuestra comunidad, nosotros decidimos destinar menos recursos públicos renunciando a ingresos fiscales. Eso sí que crea fractura social. Fractura social lo crea cada vez hay mayor porcentaje de niños y de infancia que cruzan el umbral de la pobreza. Fractura social es la que provoca que cada vez hay más personas mayores que han cruzado el umbral de la pobreza. Eso sí que crea fractura social. Eso sí. Otras cosas no. Y la fractura social la crea aquellos que deciden destinar los recursos públicos de una forma asimétrica. Para concluir, ustedes ni dotan de recursos suficientes para desarrollar las políticas sociales que los ciudadanos más desfavorecidos de Cataluña necesitan, que no reclaman, porque generalmente los más desfavorecidos no reclaman, intentan subsistir. Deberíamos estar nosotros para eso, para darles voz y sobre todo soluciones, pero no lo hacemos.
Ni despliega usted suficientemente las leyes sociales aprobadas. Es más, algunas de ellas las involucionan. Ustedes, con sus presupuestos, no evitan que la crisis rompa la cohesión social ni combaten el incremento galopante de la pobreza. Mire, las circunstancias extraordinarias, y estas lo son, de acabo, Presidenta, son las que evalúan la talla política y moral y ética de los gobernantes. Y ustedes simplemente no han estado a la altura. Mire, sabemos que la luz va más rápido que el sonido. Por eso hay políticos que brillan hasta que hablan. Y ustedes han hablado con estos presupuestos y su imagen se ha oscurecido. Y para finalizar, yo creo que yo que sepa, no tiene usted un pasado leninista. Hay algunos de su partido que sí, maoístas, trotskistas, LCR. Yo creo que usted no. Por lo tanto, tengo aquí un documento que es el de un paso enrere. Dice Lenin que había que dar un paso atrás para dar dos hacia adelante. Y yo creo que usted hace al revés. Usted da dos hacia atrás. Seguramente algún día dará uno hacia adelante, pero hay un problema. Que cuando uno quiere andar un camino hacia el que tiene que ser el objetivo de una sociedad, que es la justicia social, dar dos pasos hacia atrás para dar uno hacia adelante, nos mete a todos en un serio problema, porque el objetivo de la política es garantizar una sociedad cohesionada y justa. Y ustedes con este presupuesto van en la dirección absolutamente contraria. Gracias, Presidenta. Gracias, conseller.